miércoles 29 de marzo del año 2015. El título del sermón se llama El gimnasio de Dios. Amado Padre, venimos para orar ante el trono de gracia por Señor Jesucristo, confiando en los méritos que Él ha hecho, por el cual nosotros por medio de la fe nos apropiamos. Creemos en Él, Señor, que murió y resucitó, que Él, Señor, nos ha salvado de la ira venidera, nos ha salvado también del pecado, Señor. Le agradecemos porque usted nos amó tanto que entregó su Hijo amado para que todo aquel que crea tenga vida eterna. Pero no solo terminó ahí, sino que ahora nosotros usted nos manda a que nos ejercitemos, Señor, en estas obras de piedad, también debemos instruirnos también nuestra mente, y eso es lo que vamos a ver un poco hoy. Le pido que usted esté guiando a aquel que va a exponer las escrituras y que esté aceptando los signos también, que lo hacemos también con un corazón a usted sincero, de verdad, que son himnos doctrinales también. Pido la guía y la dirección de su Santo Espíritu para que pueda exponer fehacientemente, verazmente, y pueda instruir a todas las personas todo el consejo de usted, Señor, para que sean edificados, consolados, fortalecidos y exhortados también. Así que le pedimos, Señor, eso, que sean toda la mente llevada a Cristo. Pedimos todo esto en los méritos y atributos del Señor Jesucristo. Amén. Entonces vas a cantar primero, vamos a cantar primero las primicias del día. Esa está en el primer, en el número 1 está, en el número, cuando quiera. Me despierto con ganas de verlo, las primicias del día de hoy, comenzando me anima, confesar el Señor tuyo soy. Yo todo este día, Señor, yo te doy esta vida, Señor, de tu mano yo quiero ir, controlado por ti al vivir. Un momento contigo es solo, conversar con el Rey es mi honor. Me impartes tu sabiduría, me inspira tu gracia y amor. Yo te doy esta vida, yo te doy esta vida, de tu mano yo quiero vivir, controlado por ti al vivir. Y ahora, pon tus ojos en Cristo, el 67. como quiera. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de amor, y otra mi amor será. Hermanos, Señor, pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo traen sin amor será. A la luz del nuevo Señor, a la luz del nuevo Señor. Bueno, muy bien. Aquellos que han tenido la oportunidad en su vida de ir a un gimnasio se dan cuenta que no es fácil. No solo es fácil porque hay que empezar a adecuarse a los ejercicios que hay ahí,
no solo eso, después nos damos cuenta que después de mucho tiempo como que no funciona algo, y como que parece que nos estamos estancando o algo pasa. Y ahí llega a nuestra mente una información que también eso debe ir acompañado de una dieta, y tiene que ser una dieta rigurosa. Cuando no sucede eso, o no hay un equilibrio entre el ejercicio y una vida, vamos a decir, de una dieta, entonces ¿qué sucede? Quizás es más no va a haber, vamos a decir, un buen resultado. O sea, entonces yo le puse el gimnasio de Dios porque en la vida cristiana sucede algo parecido también, solo que Dios no utiliza discos como se usa en los gimnasios o cintas, sino utiliza él a veces los sufrimientos, a veces utiliza las tribulaciones, como dice Romanos 5, todo eso para ir formando el carácter de la persona del cristiano, el fin de llevarlo a Cristo. Y en el proceso eso, aunque muchos no lo entiendan, tienen que pasar por una serie, una gama de sufrimientos, pero todas esas cosas es un resultado, es moldear la imagen de Cristo. No quiere decir que todas esas cosas Dios se complace en eso, pero pasan por eso para llegar ahí. Y sufrimiento, aquellos que han hecho gimnasia, yo empecé a los 20, 21 a entrenar, y llevo 43, o sea que por unos accidentes, cosas que he tenido, capaz que un año dejado, pero llevo más de 20 años entrenando, haciendo ejercicio, o sea, sé lo que hablo. Entonces, y he hecho varias, todo lo que es las pesas, muchas veces anduve por lo que es el ciclismo, lo que he hecho artes marciales, todos eran ejercicios, como Pablo dice, para esta vida sirven, pero no aprovechan para una vida de piedad. No me ha servido nada porque todo ese ejercicio, incluso mi cuerpo un día va a morir y de donde fue tomado va a volver al polvo. Pero sí Pablo nos va a enseñar de que un ejercicio ejercitándose para la piedad, eso aprovecha para esta vida y para la vida venidera. Así que entonces vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Timoteo, capítulo, aquí yo lo voy enseñando la serie, capítulo 4, versículo 6 en adelante, y dice el buen ministro de Cristo, la nena. No sé ¿qué dice esa? Lo mismo dice, bueno, el buen ministro de Jesucristo. Bueno, yo le puse el gimnasio de Dios, ¿no? O sea, pero bueno, dice así en introducción: indicando estas cosas a los hermanos, el buen ministro de Cristo Jesús nutriendo las palabras de la fe y la buena doctrina que ha seguido de cerca. Bueno, ¿qué es lo que está diciendo de Pablo a esto? Tenemos que, si venimos todos los domingos a escuchar la palabra de comunidad, vamos a tener una idea porque vamos siguiendo una serie de predicaciones, nos va a ser más fácil entenderlo. Pero indicando estas cosas a los hermanos serán buen ministro. ¿Qué es lo que le quería indicar? Lo que nosotros hemos visto, o sea, que él había corregido, no olvidemos que había entrado falsos maestros, vuelvo a repetir ya lo que vimos todos los meses, había entrado falsos maestros, apóstoles, falsa doctrina, y ahora vamos a ver como Pablo hasta dice cuentos de viejas, dice, y fábulas. Entonces el ministro debía corregir todas estas cosas, todas estas enseñanzas, todo, vamos a decir, ¿con qué? Enseñando la verdad, que de esa forma iba a contrarrestar o iba a oponerse a ese ataque de la falsa doctrina. Entonces, haciendo esto, dice, o sea, serás un buen ministro de Dios. O sea, ¿qué es? Que se debía oponer. ¿A qué se debía oponer? Si nosotros volvemos la vista a nuestras Biblias, vamos a encontrar en 1 Timoteo 1:3, ¿por qué Pablo lo había dejado a Timoteo en la iglesia de Efeso? Enseñando esto. ¿Qué se debía poner esto? Como todo hombre, 1 Timoteo 1, versículo 3 y 4, que vimos ya hace unos meses. Como todo hombre, al viajar a Macedonia, que permanecieras en Efeso para que mandaras a alguno que no enseñe una doctrina diferente, didascalo, y quiere decir doctrina, enseñamos a decir algo, o sea, que no es conforme a la enseñanza de Cristo y los apóstoles. La doctrina sabemos que no es negociable, no que la adaptamos de acuerdo al mundo o de acuerdo a como están haciendo ahora, no a la cultura, entonces hay que permitir la música para los jóvenes, hay que no, la doctrina no se negocia, entonces no permitas una doctrina diferente. Le dice, no presten atención a fórmulas, genealogías interminables, las cuales originan especulaciones en lugar de hacer prosperar el plan de Dios, que es por fe, así te ruego ahora. Bueno,
Entonces volvemos a nuestra vista de nuevo en el capítulo 4, versículo 6, que dice, indicando estas cosas a los hermanos. Entonces, indicando que el texto que yo leí recién, 1 Timoteo 1:3, que no prestaron atención a otras enseñanzas, eso es lo que le dice. ¿Cómo vamos a saber un buen ministro de Dios? Porque el título que tenemos en esta Biblia dice, el buen ministro de Cristo. Entonces, ¿cómo podemos saber un buen ministro? Una de las cosas, bien, quiero que se entienda esto. Hay muchos pastores que lamentablemente pierden el tiempo con la apología de la fe. Apología es una defensa y fe es la doctrina. Entonces, desde el púlpito lo único que hacen es atacar, nada más otra falsa doctrina. Pero el ministro de Dios, porque dice el buen ministro de Dios, lo que va a hacer es no solo exponer los errores, sino también que debe edificar. Entonces un pastor no puede estar todo el día desde el púlpito atacando falsas doctrinas, porque Pablo dice que debemos, él puso todo el consejo de Dios. Entonces debemos hablar de escatología, de cristología, del Espíritu Santo, de la vida que Dios acá habla Pablo, de todo, no solamente de falsa doctrina. Algunos caen en ese error. Entonces acá sí le dice, indicando estas cosas a los hermanos. Entonces, claro, ellos dicen, no juzgáis, porque uno está diciendo algo, pero creo que si no, debes exponer, debes advertir, debes tocar trompeta cuando haya peligro. El atalaya hacía eso. Entonces Pablo dice en el versículo 6, indicando, serás un buen ministro de Cristo Jesús. Esa palabra, vamos a decir, de estas cosas, los hermanos, indicando estas cosas a los hermanos, serás buen ministro de Cristo, nutrida con la palabra de la fe y la buena doctrina que ha seguido de cerca. No sé si en esta traducción aparece enseñando. Si esto enseñas, ¿no? Enseñas, aparece la 960. Bueno, pues yo tengo indicando. Pero bueno, la traducción más conocida es enseñas. Pero indicar, ¿por qué? Porque enseña hupotitani, vamos a decir, o hipotitani, que significa sugerir o corregir. Esa es la traducción que dice enseñando. No sería, vamos a decir, una buena traducción esa, aunque es fiable, pero ¿por qué? Porque enseñando, ahí la palabra enseñando es más indicando o corregir, vamos a sugerir. La idea es poner debajo, o yacer debajo, jupo debajo y titar y poner, o colocar. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que si sugieres o sometes o que las personas, vamos a decir, presten atención, hazle llamar la atención, despierta su atención, está diciendo, ponle en su mente esto, eso es lo que está diciendo Pablo. Si sigues esto, adviérteles, ponle, colócale en su mente, o llévale cautivo su mente a Cristo con las doctrinas. Eso es lo que va a hacer el ministro, no hacer un show y cosas así y cualquier cosa, no, enseñar, trazar bien la palabra de Dios, ser apto para enseñar, nutrir a los hijos que Dios ha puesto colocados los domingos para que aprendan. Entonces, y eso será un buen ministro. Entonces es poner algo en la mente, le está diciendo, enseñar. ¿Por qué decimos que no es el verbo didascalía? Porque en la Biblia 1960 aparece enseñar. Pero la traducción más correcta sería indicando, o como dije, sugerir o corregir, o sea, poner en la mente de una persona, o recordarle algo, porque la palabra enseñar, que es didascalía, vamos a decir que aparece en la Reina de 1960, enseñando, vamos a decir, no es nada, vamos a decir, no estamos hablando de una gran, vamos a decir, ¿cómo podemos decir? ¿Cómo lo podríamos decir? No estamos hablando de un error enorme doctrinal, pero también vamos a buscar la palabra más acertada, más correcta que pueda llegar a ser. Pero tampoco es nada la traducción esa de enseñar, o de enseñanza que aparece de la escalera. Pero vamos a entender eso. Dejamos dejar de lado eso, pero debemos entender esto, que el ministro de Dios debe ser que apto para enseñar. 1 Timoteo 3, versículo 2. Es necesario pues que el obispo sea irreprochable en la vida de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospitalario y apto para enseñar. Entonces, apto para enseñar, Pablo está diciendo, indicando estas cosas a los hermanos en algún ministro de Cristo. Entonces, acá se vuelve a repetir otra vez lo que uno de los requisitos del pastor es apto para enseñar. ¿Se puede llegar a entender? Entonces, Pablo está diciendo, debes enseñar o debes poner esto en la mente de los hermanos que vienen. Entonces, eso es.
entender que el ministro entonces debe ser apto para enseñar, o sea, didáctico, ¿no? Aparece en nuestra palabra también, más en el castellano, que es didáctico, o sea, eso es. Un maestro, alguien que enseña, es un pastor, maestro, pastor que le da el alimento, y maestro, o sea, que enseña la palabra, y pastor de cuidar. Bueno, se puede enseñar, entonces se puede entender. Primero Corintios 2:13 dice, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con enseñadas por el Espíritu. Entonces debe ser eso. Nosotros debemos enseñar no con la palabra que el mundo, un libro que me parece correcto, con un psicoanálisis o un libro de autoayuda o algo que me lo escuché y lo voy a traer al púlpito. No, acá predicando la palabra es positivamente que yo tengo que extraer el pensamiento del autor y tratar de llevárselo a usted de la mente, pero no como otro poner. Yo estoy en contra de las predicaciones temáticas, pero nosotros no ponemos nuestros pensamientos acá dentro de lo que dice las escrituras para interpretar lo que yo creo de acuerdo a mi cosmovisión o la forma que yo tengo que ver, o de acuerdo al mundo. Me debo adaptar la escritura al mundo y de esa forma creo un tema para con muchos cuentos, analogías, viste como hacen allá en algunos predicadores de jóvenes, no sé si se saben, hacen así, la crean para y no hacemos eso, no creamos fábulas, no creamos cosas así en la mente, sino que estamos explorando, y eso a ellos les gusta, porque es muy tedioso para la mente, para ellos, no pueden soportar la palabra de Dios, lo que resulta, no sé si gravosa o pesada, pero eso es lo que hacemos, ¿no? Entonces debemos enseñar lo que nosotros no transmitimos, para Digamos, es la palabra, no está acá, la estoy diciendo solamente que nosotros transmitimos o enseñamos. Una vez yo voy a pasar la posta, nos viene pasando, nosotros debemos pasar tal como la palabra no ha sido dada o transmitida a nosotros, así la debemos pasar, no le ponemos un punto, ni coma, ni añadirle, ni quitarle nada. Entonces por eso es que cuesta, lleva tiempo esto, ¿no? Pero eso es lo que se trata. Pablo dice que estuvo 3 años en el libro de Hechos, dice, donde él no cesó de amonestar a cada uno con lágrimas y llorando cuando se estaba despidiendo. Entonces él tuvo 3 años instruyendo a estos pastores, a esos ancianos que iban a quedar, y los amonestaba, lloraba, para que sabía que después iban a venir los rapaces dentro de la iglesia. Entonces el ministro de Dios debe entender que la función que él debe hacer es una de esas de enseñar, no vamos a decir en enredarse en otras actividades, vamos a decir incluso dentro de la iglesia, porque él no fue llamado a eso. ¿No se acuerdan? En Hechos 6, versículo 2, dice así: así que a los 2, habiendo convocado a la congregación de los discípulos, dijeron, no es bueno que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Y en el 4 dice, y nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Entonces el ministro, ¿qué debe hacer? No es bueno que dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. No es bueno que el ministro de Dios deje la palabra de Dios para estar sirviendo, vamos a decir, o haciendo otras actividades que él no fue llamado a ejercer. ¿Por qué? Porque nosotros nos dedicamos a la oración al ministerio de la palabra, si se puede llegar a entender. No a otros programas, actividades que la iglesia lo quiera poner al pastor. Él está para el estudio de la palabra, aprender la palabra, llenar de él, nutrirse, como vamos a ver, para después poder transmitirlo. Durante la semana van a ver, o aquellos que están con él, que él se la pasa nutriéndose, se la pasa estudiándose. ¿Por qué? Porque él debe nutrirse. Dice, indicar esta cosa a la mano, buen ministro que Cristo Jesús. Nutrirlo. Entonces el patrón puede nutrirse primero a él. Si no tiene, no va a poder ver a nadie. En Lucas 1:2 que dice, tal como nos enseñaron los del principio, lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, y me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen. Lucas 1, versículo 2. Entonces, ¿qué dice? Tal como nos enseñaba, dice el doctor Lucas. ¿Qué pasa? Desde el principio, aquellos que vieron y fueron ministros de la palabra, y me ha parecido también, dice, después de haber investigado. Entonces Lucas dice,
acá para enseñar a nosotros la palabra debemos transmitirla, para ayudarme, debemos pasarla tal como es, no cambiarla, ni que a mí me parece o esto la adaptamos, no, como fue al principio, como aquellos que vieron, que estuvieron con Cristo y fueron ministros de la palabra, entonces me ha parecido bien también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas. El pastor debe también investigar con diligencia todas las cosas, ¿para qué? Desde su origen, ¿se puede llegar a entender? Si no, lo podés buscar ahí, por favor, creo que es Esdras 7, versículo 10, que no lo tengo yo acá anotado en mis apuntes. Entonces, debemos entender esto, que eso es lo que debe hacer el pastor. Se debe nutrir, primero se debe alimentar, investigar. Mateo 4:23 dice: recorrió Jesús toda la unidad didasco, o sea, enseñando en la sinagoga de ellos, dar instrucción y predicando, o sea, predicando el evangelio del reino. Entonces, Esdras 7:10. Entonces, eso es lo que hizo el Señor Jesucristo. Él enseñó en la sinagoga, o sea, didasco, o sea, instruyó, predicando el evangelio del reino. Entonces vemos que Cristo ya instruyó, si ven el ministerio de Cristo lo ven enseñando, sermón del monte, acá, incluso desde la cruz enseñaba él. Fíjate que hay, vamos a decir, hay una predica también que muchas veces ya es vieja, que la mayoría de los pastores no ponen un tema, repiten siempre la misma predica, pero él dice 7 palabras de ahí, y cada una de las cosas no les importa, pero siempre enseñándole, siempre, cuando resucita, va caminando también, siempre hablando palabras de edificación. Entonces, siempre el pastor hace lo mismo. En Esdras 7, versículo 10 dice así: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirle, para enseñar a Israel su estatuto y decreto. 3 cosas nombra cuando vimos el libro de Esdras hace un año por ahí. Que Esdras primero había preparado el corazón, como dice que Daniel preparó su corazón para contaminarse con la comida del mundo. ¿Se acuerdan con la comida de Nabucodonosor que le quería dar para nutrirse bien? Y está, y él dice, no, Daniel dijo, no comeré nunca eso, no he comido esas cosas, denos legumbres. Y dice, ¿cómo es posible? Digo, me carne, cosas. No queremos esa dieta, dijo Daniel. Y vinieron sus amigos, lo comieron, encontraron un fortachón y fuerte. ¿Y cómo es posible? Porque quiso nutrirse con lo que Dios le había dicho, esa cosa no comerás de estas cosas. Entonces, vemos que los hijos de Dios también en sentido espiritual debemos nutrirnos con la palabra de Dios. Mal pastor, pero primero debemos preparar el corazón para inclinar a la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar a Israel sus estatutos y decretos. Entonces, si el pastor no se nutre durante la semana y no estudia, cuando llega la semana, o va a tener que inventar algo o va a tener que hacer algo porque no va a tener algo con que predicar al poder, o va a ser algo, una alimentación media sopita, así nada más, un juguito, pero no va a tener carne, no va a tener un alimento sobre la mesa, un banquete para que todos puedan tomar. Vos una comida no podés comer todo para comer un banquete, si te invitan así, pero vas a, sí podés comer bueno, o picoteo, sacamos algo, comemos boletos, comemos un poquito así, un poquito, sí. Pero bueno, no, capaz no puedes hacerlo todo el sermón, pero de a poquito va a comer todo el sermón, no está mal, ¿no? Entonces, debemos tener eso, pero el ministro debe poner la palabra de Dios el domingo. 1 Corintios 4:17 dice: por esto mismo hoy enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera en que enseño en todas las partes y en todas las iglesias. Bueno, Pablo, no me acuerdo si en Filipenses dice, no tengo a nadie como Timoteo. La idea en el griego ahí que da es como que nadie en el espíritu, nadie igual que yo, nadie que tenga la mente como yo. Y decía, yo tengo muchos ayudadores, pero como Timoteo, que le digo acá y está, va para allá, y lo mandaba, no tiene a nadie. Entonces lo manda a Timoteo en 1 Corintios 4:7 dice, os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado, que el Señor recordará. El pastor debe hacer recordar, o el ministro debe hacer recordar. ¿Por qué debe hacerlo recordar? Dice, el proceder en Cristo, el cual enseña en todas partes. Pablo también dice, el cual enseña. Entonces, ¿por qué debe hacerlo recordar? En 2 Pedro 2, versículo 12, el mismo Pedro también vuelve a decir algo lo mismo.
que debía hacernos recordar. A ver, segunda de Pedro, estoy en primera de Pedro, segunda de Pedro 2, versículo 12. A ver, un momento que me perdí con el texto. Segunda de Pedro 12. Y ahí no lo puedo encontrar. Yo será el uno. Bueno, si no lo tenía que decir memoria. Hace rato que no me saltaba un texto, ¿no? A ver si lo puedo en el 2.12, el primero de Pedro 2.12. Bueno, no está, pero voy a decir yo de memoria, que me acuerdo de memoria. Pero es así, Pedro dice, no me lo puedo acordar el texto, pero es así, porque no lo tenía bien en el bosquejo, pero es así. Pedro decía que no me cansaré de recordar estas cosas a vosotros. Como Judas también dice que todo, vamos a decir, todo el cuerpo de doctrina que nos había dado a nosotros, dice que él debía quiero recordar, decía Judas. Entonces, ¿qué sucede? Como dice Pedro también, no parece que muchas veces vamos a repetir los mismos temas a veces, porque están bien, se vuelven a repetir, no pueden inventar nada nuevo. Entonces, puede mucho que inventar, ya eso lo predicaste, y quieren inventar cosas nuevas, porque ya parece que se digo, pero no podemos, porque la nueva es lo mismo, quizás en otras epístolas, pero vuelve a tocar siempre los mismos temas, y se repite, pero debemos nosotros preparar cosas como esta, que preparar una comida, capaz que el arroz, pero arroz con pescado, arroz con pollo, arroz con no sé, con turco, debe ser un chef para preparar un sermón, debe estar ahí, los ingredientes siempre son los mismos, la oración, con el maestro, está lo mismo, pero antes de ir al gimnasio, yo me debo nutrir bien, tengo que estar bien fuerte para poder soportar después de esas cosas que vienen de la semana. Si no, después empezó la semana, el primer pesito que me puse me cayó abajo, porque no voy a poder aguantar. Entonces, ¿qué sucede? Yo me debo nutrir de la palabra de Dios, no olvidemos que es eso, la palabra de Dios, Entonces, eso debemos nutrirnos, es espíritu y vida. Para algunos es leche espiritual, para otros es carne, pero algunos deben comer de acuerdo como son, bebé en Cristo o ya maduro. Mateo 4.4 dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, dijo Cristo a Satanás. Entonces no solo de pan, sino de qué también de vivir de la palabra de Dios, o sea, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces debemos entender eso. Juan 4.34 dice, Jesús dijo, mi comida es hacer la voluntad de que me envió y llevar a cabo su obra. Entonces, de esa forma, serás un buen ministro, o un buen daulos, un buen siervo. Vamos a decir un siervo, porque la palabra parece como que fuera diácono, pero no, sería como que alguien que el pastor sirve el alimento. ¿Se puede llegar a entender? Entonces, es cuando el ministro expone bien las escrituras, advierte, enseña todo el consejo de Dios. Debemos entonces en eso, debemos hacerlo recordar, porque los hermanos lamentablemente se olvidan. Entonces debemos estar constantemente sugiriendo, constantemente llevando la palabra de Dios a la mente de ellos, corregirlo con la palabra, ¿no? Esta palabra que aparece ahí nutriéndose, o estarás nutrido, no sé qué traducción aparecerá ahí, a mí me parece nutriéndose, o nutriéndote, nutrir. Bueno, esta palabra que aparece ahí en nutrir es instruir, que quiere decir metafóricamente, vamos a decir ahora en sentido metafórico de alimentarse, ¿no? Acuérdense, si se acuerdan, que Timoteo, o sea, él ha sido alimentado por las palabras de su abuela María y su madre Eunice, ¿no? Entonces eso, en 2 Timoteo 2:14 y 15 dice, recuerden estas cosas declarando solemnemente delante de Dios que no contienen acerca de palabras, las cuales, vamos a decir, de nada útil sino para alguno de los oyentes, que eso va a tocar dentro de un rato. Pero esto es lo que quiero dar el 15, ahora voy a leer el 14 después. Pero el 15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado una obra que no tiene de qué avergonzarse, que trata
correctamente la palabra de la verdad, traza o usa, y correctamente es la palabra bien, traza, que es la palabra es ortotomata, que quiere decir correctamente o bien la palabra todo cortado hacia capas, y para hacer esa capa, cuando no se viste, comprar una tela al centro, viste que hacen pero una parte y después y parece que es mágico, capaz yo quiero hacer una Z por lo menos, o sea, yo no sé si fui con vos, creo que le pegó hacia uno, le hizo y hacer la carta ya parece que yo rompió 5 metros de tela y capaz que 10 centímetros le pegaba así. Pero viene esa palabra de cortar correctamente, trazar así. El ministro debe cortar bien la palabra de Dios, es cortar derecho, o sea, correctamente, todo el consejo de Dios, debe hacer una interpretación correcta de la palabra de Dios, no se debe desviar haciendo una interpretación que no es, y para eso va a nutrirse, debe alimentarse, si no, él no va a poder corregir o instruir, y esta es la verdadera gnosis, que no significaba conocimiento, que el conocimiento no era gnosis, va a decir de estos falsos maestros, que era de fe de esas cosas, sino el verdadero conocimiento que proviene de Dios, y el pastor debe hacer eso, debe estar nutrido, que la palabra nutrido es trepo, que quiere decir instruido, o también épico regeo, quiere decir nutriándose, y la palabra esa me da algo para decir, no es que me nutro una vez en un seminario y ya, el verbo no sé si la palabra sería bien, no, la palabra es vamos a decir un presente continuo, continuamente me debo alimentar, no es que me alimenté una vez en el seminario, tengo el titulito y ya está, y ya no, es un continuo alimento, dice la idea ahí, un presente continuo sería así, es nutriéndose, porque yo no como una sola vez y ya dejo de comer en el matrimonio, en la vida sigo comiendo, así lo mismo el alimento espiritual, yo voy toda la semana, yo creo que como más de este alimento que la comida común, porque son horas y horas que debes comer y alimentarte, entonces debemos entender eso, los pastores no estamos llamados a formar crecimiento de iglesia en números, los pastores estamos llamados a que crezca la iglesia, pero en conocimiento, en gracia, en verdad, pareciéndose cada vez a Cristo. No hablar, hay 100, ¿cuántos tienen? No, hay. Y no, a mí me va a importar que el día que venga a decir que esa persona que estuvo ahí, haya crecido en conocimiento y gracia si se gana. Pero no que yo crezca en un número de personas. No, eso es todo lo correcto. Entonces, para eso le doy un buen alimento, porque esa persona se abastezca y tenga alimento para crecer durante su vida cristiana. Lamentablemente sabemos que muchos, vamos a decir, pastores no quieren escuchar la palabra de Dios, o sea, porque van a seguir o van a hacer orden, ¿no? Se apartarán de la verdad y de ahí serán extraviados por las fábulas. Segunda Timoteo 4. Entonces se apartan de la verdad muchos maestros y van a escuchar muchas fábulas. ¿Se puede llegar a entender? Pero nosotros vamos a predicar la palabra, como dice 2 Timoteo 4:3, insistir en tiempo, reunir, exhortar, reprender con toda la minimidad de doctrina, no importa lo que hagan los demás, debemos hacer siempre lo mismo. Entonces lo que vamos a hacer es eso, un buen ministro de Dios se debe caracterizar por su apego a la palabra de Dios. Se puede llegar a entender, si él no tiene un apego para nutrirse con la palabra de Dios, entonces no va a saber qué decir o qué poner, ¿no? O qué predicar. Entonces eso es un buen ministro de Dios, por lo que se caracteriza por el apego a la palabra de Dios, a la oración. Lamentablemente vemos que la iglesia a veces mantiene muy ocupado a los pastores en actividades que no tienen nada que ver, que no fueron llamados a eso, le hacen perder el tiempo en otras cosas,
o él mismo pierde tiempo o en otras cosas, pero él no fue llamado, se fue a tener su vista puesta en las Escrituras, instruirse sobre él, orar y edificar a la iglesia, consolar, exhortar. Pero ese es el llamado del pastor. Cualquier iglesia que lo haga perder tiempo en otras cosas, lo está sacando el pastor de su lugar, su ubicación donde tiene que estar. Porque él fue llamado a eso. Ya lo vimos en Hechos 6, versículos 2 y 4. Nosotros nos ocupamos de la palabra y de la oración. Entonces, para otras cosas, diáconos y otras cosas que se pueden llegar a ocupar, pero él no tiene esas responsabilidades. Debe manejarlo bien en el ejército de Dios, cada uno en sus puestos, y no sacarle de ser puesto de demás. Entonces, eso es lo que tiene el pastor que hacer. Un acto para enseñar, como dice ahí, indicando estas cosas, será un ministro de Cristo. Jesús no tiene la palabra de la fe, la buena doctrina que ha seguido de cerca. Esa seguida de cerca que aparece ahí es que es la perseverancia. El pastor debe perseverar, ha seguido de cerca, debe perseverar. ¿Desde cuándo fue alimentado? Desde la niñez, dice, ¿no? Timoteo. Desde la niñez fue alimentado, y siguió alimentado y se seguía alimentando. Entonces debemos perseverar aquello que se llama las Escrituras en aprender, vamos a decir, la palabra de Dios. Entonces de eso se trata un poco, enseñar. Pero debemos saber qué es lo que se debe enseñar. Y él dice, nutrir con la palabra de la fe y la buena doctrina que ha seguido de cerca. Entonces, dos cosas muestra que se debe nutrir. O sea, para estar bien alimentados, para ir al gimnasio, nosotros debemos nutrirnos de la palabra de Dios. ¿Y qué es esta palabra? Que ya lo dije yo, que en otra traducción aparece por entre famianos, que quiere decir, vamos a decir que debe ser alimentada, como dije, pero con la sana doctrina, creciendo continuamente, esforzándose, no solo eso, sino mostrando y demostrando también a las personas. En Jeremías 15:16 dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría en mi corazón. Dice el profeta que él comió esas palabras, el rollito que se le dio. En Apocalipsis también dice que se le dio el rollito y lo comió. Nosotros debemos ingerir la palabra de Dios, comer la palabra de Dios, para estar nutridos, porque son espíritus y son vida. Pero si yo no tengo la palabra de Dios, es posible que no me esté nutriendo bien, no tenga vida. Entonces debemos ver que el pastor debe estar primero bien, vas a decir, para poder dar. Si yo no tengo, vas a decir, un alimento, no le voy a poder dar a alguien con vida de él, porque de verdad no tengo ni para mí espiritualmente. Pero debe eso, nutrirse. Y las palabras que siguen acá, que dice que está un poquito complicada, con la palabra de fe y la buena doctrina, que ha seguido de cerca, esta palabra de fe y buena doctrina vamos a tratar de explicar un poco. De buena doctrina, que dice, porque antes de ejercitar debemos alimentarnos bien. Entonces estamos viendo de qué me debo alimentar. Esa palabra de fe, no vamos a decir, no trata de la fe salvífica, la fe que debo creer en Cristo para ser salvo. No, esta palabra de fe, vamos a decir, ya habla de la palabra que ya ha sido revelada y haya sido inspirada, vamos a decir, por Dios. ¿Se puede llegar a entender? Entonces, cuando habla, seguida de la palabra, que dice acá la palabra de fe, se está refiriendo allá a esto, a todo lo que Dios ya ha revelado, que ya ha puesto, ha sido inspirado por Dios. Y por tanto, entonces son, vamos a decir, debemos creerlas, o son dignas de fe de creerlas. ¿Por qué? Porque han sido reveladas por Dios, han sido inspiradas por Dios. Entonces, ¿qué sigue el ministro de Dios? La palabra de Dios que ya ha sido revelada. No voy a buscar cosas nuevas por ahí, milagros y cosas así. No. La palabra de Dios, yo debo estudiar la palabra de Dios que ya ha sido revelada. Ese es el llamado, esa es mi nutrición que debo tener yo durante la semana. Y por tanto debemos creerlas. Y esta palabra que se refiere de la buena doctrina que ha seguido de cerca, esta buena doctrina, vamos a decir, se refiere a todo el contenido que tiene ya las Escrituras. No debo poner ni quitar nada, habla de la enseñanza. No sé si se pudo entender algo de lo que estaba hablando, pero eso es hasta el versículo 6. Pero
versículo 7, pero evita las formas profanas y propias de vieja, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal es provechoso para poco, pero la piedad es provechosa para todo, al tener promesa para la vida de ahora y para la que viene. Bueno, este es el último texto que voy a leer, el versículo 8. Entonces, perdón, 7, ¿no? 7 y 8 leí yo, ¿no? Leí 7 y 8. No, también leí, bueno, ya tengo que ver el 7 y 8. Pero evita las formas profanas y propias de vieja y ejercita de piedad. El 7, ¿no? El 7, ya me estaba adelantando, ¿no? El 7. Que dice, desecha más, pero evita las formas profanas y propias de vieja. Las formas vamos a ver primero, después vamos a hablar con ejercicio. Entonces, que dice que evita, dice, o que evita la forma profana. Bueno, en esta traducción es decir diferente. A mí dice evita. En esta palabra parece desecha, ¿no? ¿Sí o no? ¿Desecha? Sí, la otra parece evita. Desechar, no sé si usted, estoy diciendo algo quizá que no se puede entender, pero durante el tiempo, vamos a decir durante todos los 20, un poquito más años de entrenamiento, comer los nutrientes que tenía que comer. ¿Por qué? Sabemos que el costo de vida acá en nuestra ciudad de Mar del Plata es muy caro. Entonces, yo no he podido comprar aminoácidos, vitaminas, jugos, el ejercicio, o sea, que yo he hecho durante muchos años, es el deporte más caro que hay, aunque no lo crean. Y es el deporte más visto, porque vos para hacer fútbol tenés que hacer fútbol y te ven. Para un arte marcial, si vos no te movés, nadie sabe, a menos que vos lo estés diciendo. Pero si no, nadie sabe que hacer esto. Pero de hacer ejercicio con pesas, solo caminar o usar una remera, la gente ve que vos haces eso. Es llamativo. Los demás vos tenés que demostrar o tenés que decir que yo hago esto. Si no, no se ve. Nadie lo ve. Pareces un oculto. O si sos un buen arquero con tirando, o el deporte, no sé, del kendo o del sable. Si vos no haces una demostración, nadie sabe. Pero este ejercicio se ve. Entonces, ¿qué sucede? Por consiguiente, debe tener una buena alimentación. Y yo, en este ejercicio, vamos a hacer acá, no estoy hablando de cosas mundanas, estoy hablando para traerlo a la Biblia después. Al no tener los buenos nutrientes, porque sale mucho, tenés que estar comiendo pollo cada 2, 3, 4 horas, atún, desechar los carbohidratos complejos, de carbohidratos simples, comer no mezclar los alimentos a ciertas horas, saber cuándo entra vas a decir, un alimento, un potasio justo después de entrenar, cuándo debo nutrir mis células, los ladrillos musculares que se gastan después de un entrenamiento, yo lo debo abastecer con una buena dosis de proteína. En el entrenamiento líquido y las barras que son energéticas que debo comer mientras entreno. Todas esas cosas ya necesitan que yo me debo nutrir. Pero como yo no lo hago por el costo de vida que está acá y está muy caro, entonces uno tiene como algo mediocre. ¿Por qué? Pero yo sé como lo que debo comer. Lo que sucede es que a veces no hay... Entonces, lo mismo sucede con la palabra de Dios. Si no te alimentás correctamente, o que me voy a alimentar con esto, con un devocional, no vas a tener la energía suficiente para poder entrenar. Con el tema, porque tenemos que entrar al gimnasio, estamos acá viendo la alimentación. No vas a poder rendir. Vas a ver muy, muy bueno, esto que fuerte, claro, pero yo no me quise alimentar. Entonces, ¿qué sucede? Eso es lo que sucede. Entonces, desecha. ¿Qué debemos desechar? La comida chatarra, la comida basura en una dieta. Todo eso que es chocolate, grasa, papa frita, gaseosa, todo lo que es basura, deséchalo. Bueno, en la vida espiritual lo mismo, dice, desecha todo lo que no te sirve. ¿Qué pasó? ¿Alguna coincidencia? Entonces, aquí todas las formas profanas. Eso lo vamos a hacer cuando entrenamos. Pero Pablo está diciendo al pastor, ahora vamos a traer la Biblia. Desecha, está diciendo todas las fórmulas que son profanas y propias de vieja. ¿Qué le está diciendo? Estas fórmulas, claro, porque en esa época la cultura griega se juntaban ahí, ¿viste las viejitas que son chismosas? Hoy también, ¿no? Hoy está por el teléfono, peor todavía. Doña, sí, no demos nombre, por favor, fábula, ¿qué es eso la fábula que habla Pablo acá? La fábula es mutos en el griego, que significa, bueno, no voy a explicar, pero significa de hablar, una conversación, de cerrar,
mantener el secreto, habla de eso, pero yo voy más a lo que no va a dejar más a la situación. Tengo que hablar de misterio, en secreto, y no tengo que hablar de esas cosas. Vamos a ver qué quiere decir fábula. Pero cuando hablamos una fábula acá en Argentina, por lo menos entendemos o viene a nuestra mente una historia, una narración, ¿viste? El viejo de la bolsa, dice, hay una policía, cosas así, una fábula, un cuento, así, no sé cómo se dice, cuentos urbanos, son fábulas, no son cosas de verdad. Entonces cuando hablan parece desechar todas esas cosas, esos pastores, eso que se enroscan en esa genealogía, en esa fábula interminable, que son algo que son ficciones, en sí en castellano sería un mito, entonces esos. Y Pablo puede ser que te esté refiriendo acá a los errores gnósticos que él estaba teniendo que combatir, todos esos conocimientos que debes adquirir para tener, no comiendo estas cosas, no casándote de esto, podés tener más conocimiento. Desecha todo eso, le dice, son fábulas, incluso fábulas judaicas también que se mezclaban con eso, y profanas de la genealogía. Ya lo vimos, no sé si se acuerdan, en 1 Timoteo 1.4, que ya lo leí yo, y me presta atención a fábulas y genealogía interminable, la cual origina especulaciones en lugar de hacer prosperar el plan de Dios, que es por fuera y te revela. Entonces, todas esas fábulas, todos esos cuentos que vos escuchás en el púlpito, no hacen prosperar el plan de salvación que Dios tiene. Porque pierden tiempo con todos sus temores, se van con esos sermones de acá para allá, y no ponen correctamente la palabra de Dios. Vos terminás y parece que estuvo hablando, hasta estuvo entretenido el sermón, y vos te reíste con los chistes y todas esas cosas que hicieron, pero el plan de Dios quedó ahí, no te alimentaste. Entonces Pablo dice, desecha, y acá en el 4.7 dice lo mismo, pero ahí está la fábula profana, como que dice en el 1.4. Y en 2 Timoteo 4.4, sí, 4.4, dice lo mismo. Sí, 2 Timoteo, creo que es 2 Timoteo 4.4. Se apartarán de la verdad, el oído, y serán extraviados por las fábulas. Entonces, ¿cómo se apartarán? O sea, se apartarán el oído de qué? De la palabra, por la palabra de Dios. Entonces, como vamos a ver, vamos a escuchar otra cosa que es más mejor. Entonces, ¿qué sucede? A fábulas, a cosas que, no sé, la fábula la pueden escuchar desde un maestro desde que predica la Biblia hasta una fábula de una canción, porque una canción también es una fábula, un mito que te cuenta y te lleva con tu mente a otro lado y vos estás haciendo caso al maestro de la música, pero en sí el mensaje espiritual es lo mismo, es apartarte la mente para que claramente te estés en otro lugar. Eso es un maestro también. Un maestro, otro maestro es un televisor, todos son lo que opera el príncipe de las tinieblas en eso. De un maestro es un falso predicador, no, maestro de lo que sea para extraviarte de algo que no es la verdad y llevar la mente, pero en vez de llevarte la mente cautiva quiere te lleva la mente a otro lado, ¿no? Entonces Pablo dice que debe desechar toda esa, vamos a decir, toda esa fábula, todos esos mitos, que es mito, que decía eso. Y estas fábulas, que es mito, está contrastado con la historia, que quiere decir la verdad. La fábula es un mito, no es una verdad. Uno te dice, ¿cómo es el hijo de la bolsa? O ¿cómo es? O ¿viste el lobizón? Cosas así, o cosas que aparecen. Que no existe, son mitos. Pero no es vamos a decir, nosotros vamos a predicar la verdad, la historia, ¿qué quiere decir eso? Vamos a decir, la historia, nosotros contamos historia, ¿sabías? Historia verídica, la historia de Jesucristo, la historia de Pablo, como bajó, como predicó, Juan, la historia de los reyes, son historias, pero son aleatorias, son verdades fehacientes. Pero fábula es un mito que no existe, y muchos predicadores hacen eso. Desde acá vos lo ves, qué lindo sermón, temático, cómo lo llevó a la mente, y lo lleva con sus mentes, y lo transporta a algún lado, y los jóvenes dicen, pero no te trajo la verdad, no te fue el texto ahí bien lo que dice a Pablo, trajo una aplicación para nuestra vida, nosotros no da tiempo de él, son maestros del error, nutridas en preparar esas doctrinas mentirosas, pero la detalle, nosotros predicamos la verdad, si hay doctrinas de verdad, vamos a decir, pero no historias ficticias, creadas para ver cómo puedo cultivar a las masas y traerlos, no usamos eso, sí
predicamos historia, pero historia verídica, aletheia, que no es verdad. Eso es lo que hacemos nosotros, que predicamos la palabra o logos. Eso es lo que hacemos nosotros. Tratamos de exponer hechos, pero ya que han acaecido, que han sucedido, pero son veraces, como la vida del Señor Jesucristo, para qué vino, son historias de verdad, pero no fábulas, mitos de viejas así que cuentan, no sé si se puede entender. Bueno, voy a seguir. Pero estas fábulas, ¿ves? Esos cuentos así, profanas y propias de vieja. Profana o profano, la palabra ahí debe entenderse algo de como de tocar o de ser pisoteado, vamos a decir, que vos es permitido que se pisotee. Esa es la idea de ahí, de profano, de bébelos, que quiere de bueno, o de ir, que se deriva también de barro, que quiere decir umbral. Entonces pisotear, ir más allá, pisar lo que no se tenía. Entonces esto es un profano, algo que vamos a decir que toca, vamos a decir algo que es santo. El profano es, vamos a ver, como viste cuando hablan en el anticristo, que irá, se entrará. Bueno, es algo inmundo que se atreve a tocar algo santo. Esa es la palabra profano ahí, o bébelos. Y eso es lo que dicen, no hacerle, los hijos del rey que tomaban, también, sí, que usaban unas copas, eso decís vos, y que se atribuyeron, sí, también, sí, que salían, es verdad, como los hijos, eso no me acuerdo, que aparece el dedo, así vos que le dice por haber, sí, que has sido pesado en balanza, sí, hay muchos casos que habían sido cosas santificadas para Jehová, y un profano lo utilizó para, esas copas lo usó para tomar vino, esa parte decimos, ¿no? Y hay un juicio de Dios. Bueno, eso es profano, o sea, profanar algo que ha sido, vamos a decir, algo consagrado para Dios, y alguien utiliza, no sé, ponerle que algo de acá se ha sido consagrado para Dios, y uno utiliza eso para, no sé, ensuciarlo. Entonces sería como muy banalizado tu cabeza. Entonces esa es la palabra, pisotear algo. De ahí más o menos lo que yo que de ahí sabemos que no es, que esa persona que ese hecho está hablando de algo que no es santo. Y esto es contrario a lo sagrado, que es géneros, que dice algo que es sagrado, que ha sido consagrado para Dios. Entonces vamos a entender que hay un antagonismo, una pelea entre lo profano y lo santo, y eso es lo que sucedía, vamos a decir, que estaba creciendo en esa iglesia, vamos a decir, con esas falsas doctrinas. Había una pelea, un antagonismo moral, por eso aparece la palabra bébelo, hay profano, aquellos que no tienen una relación con Dios, que carece, vamos a decir, de una comunión, una afinidad con Dios, todo lo que es profano. Entonces todo lo que es eso está en contra de Dios, todas esas fábulas, todos esos profanos que no tienen nada que ver, deséchalos, tu Timoteo, tu pastor, saca todo eso, preocúpate solamente de nutrirte de la palabra de Dios, nada de cosas que no tienen que ver con la vida que Dios demanda. Bueno, y ahora Pablo está diciendo, dejemos los cuentos de vieja, porque ya todos sabemos qué quiere decir eso, ¿no? Entonces, y ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal es provechoso para poco, pero la piedad es provechosa para todo, al tener promesa para la vida de ahora y para la que viene. Bueno, y acá, después de Pablo de pasar de cómo es alimentante, vamos a decir, de la nutrición, Pablo va a pasar ahora a la práctica. ¿A qué? Al ejercicio. Bueno, ya ves que estás entrado, puedes ir a hacer ese ejercicio, ¿no? Porque en la panza vacía, lo que comes, sos, dice, o lo que lees también sos, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer, lo que comemos. Entonces dice, ejercítate. Esa palabra de ejercítate, que creo que la nombra 2 veces, ¿no? A ver, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio, dice esta, sí, ejercítate y ejercicio. Esa palabra que aparece ahí de ejercítate, que es hunazo, esa palabra hunazo significa, vamos a decir, venía de
Humnos, o sea, humnos quiere decir desnudo, ejercítate, humnazo quiere decir en sí de ejercitarse desnudo. No sé si han visto una de esas películas de la lucha greco-romana, que aparecen con unos así, tipo un cuero y unos cascos en el coliseo, y hay unos leones y pelean así, tipo así, y están con todo transpirado, así, los grecos-romanos peleando, y todo, se divierten ahí. ¿Se acuerdan? Sí, bueno, o las luchas que habían ellos así, bueno, eran hombres que se ejercitaban, la palabra ahí, de joven, o sea, de desnudo, el cual hacía al aire, es el hombre joven y entrenaban, hacían ejercicio en la lucha greco-romana. Entonces Pablo dice, ejercítate, juminato, pero él no está hablando en sí no está hablando en sí del entrenamiento corporal, así, de hacer ejercicio pesa, lo que yo hablaba, sino de qué habla. Le está hablando más de, no del cuerpo solamente, pero está hablando más de la mente, o sea, del espíritu y la idea. Este es un ejemplo de eso. ¿Por qué? Porque siempre lo que él tenía a mano, poner que estaba Pablo preso, así con las cadenas y por la ventana alcanza a ver, vas a decir, estuviera cerca ahí donde estaba el coliseo, y dice, ¿cómo están entrenando? Y Pablo dice, y imagínate lo escribiendo, ejercítate, y él le viene a la mente, queda por escrito esos ejercicios, y él escribe con lo que veía. Bueno, en esa época, pues debe hablar así, para poder interpretar. ¿Se puede llegar a entender? Entonces esto le dice, ejercítate, un mazo, entrenar la mente, el cuerpo, pero con esto con vista a la piedad. Eso, ¿para qué? Por esa forma poder discernir el bien y el mal, dice ser disciplinado, y todo esto sea para poder ejercitar tanto la mente, porque si la mente no está ejercitada, o ¿cómo le decimos? La mente, el cuerpo no va a responder, porque es la batalla por la mente. Y ahora la palabra, por el ejercicio corporal es provechosa para todo, pero la piedad es provechosa para todo, es para poco, perdón, pero la piedad es provechosa para todo. Esta palabra de piedad, que dice que se ejercite, pero ejercitar eso qué? Dice, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal es provechoso para todo, pero la piedad es provechosa para todo, pero la piedad es provechosa para todo. Entonces, esta palabra de piedad, que ya la hemos visto, que es auseria, es bien, y ser bien quiere decir ser devoto. En sencilla palabra, piedad quiere decir hacer lo correcto ante Dios, o hacer lo que a Dios le agrada. Entonces la forma de hacer lo que a Dios le agrada, ¿cómo lo voy a hacer yo? Ejercitarme. Bueno, pero ¿cómo lo voy a ejercitar? En la vida práctica. ¿No? Si yo no estudio la palabra de Dios, en mi vida diaria durante la semana no voy a poder llevar a la práctica porque no la sé. No me puedo ejercitar significa poner en práctica, hacer una obra. ¿Cómo voy a poder tomar una decisión, hacer algo si yo no estudio y no sé cuál es la voluntad de Dios? Eusebia, o y Sedomai, devoto a Dios, hacer lo que le agrada a Dios, si ni siquiera me nutro, no estudio, ni un poquito ni siquiera lecheta, no esto, mira, ni esto, así. Ni un poquito de leche. Claro, entonces no voy a poder llevarlo a cabo. Lo que hice ruido con el agua para que se pueda entender. Y no ni siquiera como. Entonces no voy a poder tener esa vida de piedad si yo no ejerzo, no estudio. Entonces, ¿se puede entender eso? Y la otra palabra que aparece el ejercicio, que aparece porque la piedad es provechosa para todo, porque el ejercicio corporal es provechoso para poco, pero la piedad es provechosa para todo. Ese ejercicio que voy a aparecer, porque aparecen dos veces, ejercítate y ejercicio. Esa palabra ejercicio también es casi lo mismo, que es gimnasia, que gimnasia quiere decir, vamos a decir, primeramente hacer ejercicios gimnásticos, pero acá no va a estar hablando de hacer ejercicio físico. En esa época hacían ejercicio físico para los juegos, olimpiadas, pero no era eso, juego, sino era la disciplina corporal. Tampoco no sé como hacían antes, que se golpeaban y se flagelaban la espalda y querían que de esa forma mortificaban el pecado. No se hace de esa forma, sino que el apóstol lo que está nombrando es, si me dan tiempo, a ver si lo puedo encontrar, 1 Corintios 9, versículo 27,
Después voy a ir un poco a Filipenses 9:27, dice así: sino que trato con seguridad mi cuerpo y lo rebajo sobre mi hombre, no sea que yo, habiendo predicado otro, yo mismo quede descalificado o eliminado de la carrera ministerial. Entonces, lo que Pablo estaba diciendo ahí es que si él no llegaba como decía John Owen, que a pesar de, decía, bueno, la misma Biblia, Pablo en Romanos 7 habla lo mismo, que a pesar de que hemos sido glorificados, hemos sido regenerados, el pecado sigue morando, no se ha ido, hay una batalla. Entonces yo no puedo combatir con el poder de Dios, si es espíritu y verdad, si no me nutro durante la semana. Entonces debo hacer eso, debo nutrirse para no quedar descalificado de la carrera. Bueno, eso es lo que dice Pablo. No sé si en Filipenses, sí, Filipenses 3:7 al 14 me parece que es, él habla de lo mismo. Dice así: pero cuántas cosas para mi ganancia, estas estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente considero todas las cosas como pérdida por la superioridad del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual perdí todas las cosas y las tengo por estorbo para ganar a Cristo. Acá le voy a decir lo mismo, deja todo, el ministro deja todas las cosas que le hacen perder el tiempo y nutrirse con la palabra de Dios, horas y horas y horas y horas y horas y horas estudiando, porque si no él no va a poder dar un alimento, nutrirse. Entonces dejarla por estiércol, por la seguridad del conocimiento de Cristo, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que procede de la ley, sino que es mediante la fe de Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe, a fin de conocerlo el poder de su resurrección y la participación de su padecimiento, llegando a ser semejante a él en su muerte, y si de alguna manera llegar a la resurrección entre los muertos. Bueno, vemos entonces que él no había llegado a la meta, como sigue diciendo, no que yo haya alcanzado ya, ni que ya esté perfeccionado, sino que prosigo por si logro aferrar aquello por lo cual fui también aferrado a Cristo. Entonces, eso es lo que él está diciendo, ¿no? Que yo no me considero haberlo aferrado, pero una cosa hago, olvidando las cosas que quedan atrás y extendiéndose las que siguen adelante, pero sigo la meta hacia el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, él, lo que está hablando acá es de que él no era perfecto, no es que, vamos a decir, porque malinterpretan el texto. Vamos a decir, no habla, vamos a decir de la salvación, que yo no alcancé todavía la salvación, tengo que seguir haciendo obra para alcanzarla. No está hablando de eso. Lo que está hablando es que no alcanzó todavía la glorificación, la perfección, pero prosigo mi meta cada día parecerme un poco más a Cristo. Aunque Pablo, si Pablo está diciendo que era el apóstol Pablo, y Pablo se veía y veía sus pecados, porque en Romanos 7 muestra que él se podía ver, y a pesar de eso él seguía corriendo. No es que si no soy el pecador me quedo acostado llorando, se veía que él proseguía y durante su carrera tenía que ir desechándose de eso y proseguir y pelear hasta el final, porque la pelea sigue. Lamentablemente cuando ya nos rendimos quedamos, pero debemos seguir y avanzar, y por más que él se cojea, se agarra de la pierna y no me deje llegar, porque no me va a querer dejar llegar, de alguna forma me lo quiere impedir, el pecado se va a aferrar, de alguna forma no me va a querer, pero yo aunque sea y seguir, aunque sea de una forma, vamos a seguir avanzando, cogiendo, tirando en el suelo, como que sea. Alguna vez me está corriendo, dentro de 5 años quizás, no tanto, hay años que yo voy a acelerar, pero siempre voy a proseguir la meta. Pablo decía siempre que él seguía, no que lo alcancé, todavía no lo alcanzó, dijo Pablo, él se había llamado por Cristo, y si yo todavía no lo he alcanzado, pero si una cosa tengo por seguro, dejo las cosas y prosigo, él proseguía. Entonces debemos entender eso, ese, vamos a decir, la gimnasia que habla ahí, un ejercicio corporal es provechoso para poco, pero la piedad es provechosa para todo. Entonces, para toda la vida. ¿Vida de qué? Porque él termina diciendo con estas palabras, ya voy redondeando el tema, dice así: para poco la piedad es provechosa para todo, al tener promesa para la vida ahora y para la que viene. Entonces, la palabra que dice que es provechosa no solo para esta vida, sino para la que viene. ¿Qué es
dice esto de provechoso o aprovecha, porque aparece provechoso y aprovecha, dos veces. Es ofanado. Provechoso significa algo que es útil, algo que sirve para hacer bien. ¿Viste? Me dicen, no, esto no aprovecha para nada. Quiere decir, no me sirve, no es útil para algo. Vos que cocinás comida, si yo te digo, no sé, yo qué sé, pone a hacer un guiso, un pasta, si bueno, ahora traigo, no sé, ¿qué podría decir? Bueno, no sé, un durazno, para decir, pero esto no me es útil, no me es provechoso para la comida, no me sirve, aunque puede servir para otras cosas. Bueno, el ejercicio corporal sí es bueno. Yo te puedo asegurar que tengo 43 años y durante años he practicado mucho deporte. No soy lo que yo quería, la verdad, pero no soy provechoso en el sentido de la salud, me mantengo bien. Vos me escuchás caminar y a pesar que no entreno como lo hacía antes, pero yo puedo caminar me bajito, mis 43 años no estoy, digamos, fuera de estado. Pero sé que esto se va a morir, el cuerpo se va a morir, se va a ir ahí, no va a quedar nada, no queda nada. Lo que sí me va a ser provechoso a mí es todo lo que hago, aparte de los ejercicios que hago, porque hago los dos, tanto el corporal como el espiritual. ¿Qué sucede? Lo único que va a quedar es lo espiritual. Todo lo que yo haya invertido en el reino de los otros que hice, que no lo hago tanto como antes, pero los hago, van a quedar. Me fue provechoso para acá porque debo cuidar el templo de Dios, porque este es mi cuerpo, que me ha dado Dios, este cuerpo yo lo debo cuidar. Porque muchos dicen, no pasa nada, total, hay que cuidar el espíritu y el cuerpo lo destrozamos, total, no, irreprensible tanto en el espíritu como en el cuerpo, hasta la venida de Cristo. Entonces, cuidado el cuerpo. Pero, como siempre digo lo mismo, no a los extremos, no todo puro ejercicio por el cuerpo de cuidado y descuido el espíritu. Y después, no, todo espiritual, pero el cuerpo lo descuido. Me viene un colesterol, me viene una diabetes, y después lo que sufren son todos los familiares que están alrededor. Entonces, debemos tener un equilibrio, no irnos a equilibrio. Tratar de cuidar que sea un poco el cuerpo y lo espiritual. Sabemos que el cuerpo se va a morir tarde o temprano, pero después Dios lo va a resucitar, va a levantarlo. Pero eso, debemos entender eso. Es un poco provechoso, pero no tanto como lo espiritual. Hay que tener un equilibrio. ¿Y qué es la promesa que tiene para esta vida, que dice Pablo? En Mateo 6:33 es así, que todas las cosas, las demás cosas serán añadidas, pero primero si buscas el primero el reino de Dios. Entonces son provechosas. Si tú te ejercitas para la piedad, primero busca lo que Dios dice, Dios te promete que son provechosas para esta vida, que Él te va a dar las otras cosas que necesitas. En Marcos 10:29-30 dice, aquellos que dejen casa, hermanos, padre, madre, mujer e hijo por causa de mí, del Evangelio, que no reciban 100 veces más en esta vida. Entonces Pablo dice, esta vida es provechosa para esta vida, no solamente para con la que venga. Lo que sucede es que yo lo mismo, muchos se van al extremo, dicen, mira, si voy a dejar esto, aquello, Dios te va a dar la prosperidad. Pero no es que Dios te va a prosperidad, dice, por causa del Evangelio que reciban, ¿no? Fíjate si te dice, si lo tomás literalmente como dice Cristo, si dejas a tus hijos, dice, si lo tomas literalmente como lo toman muchos que hacen una mala interpretación, Dios te va a dar, si dejas a tus hijos te va a dar 100 veces más. Entonces si yo me dejo a mis hijos por causa de la Evangelio, me va a dar 100 hijos, o dejo a mi mujer, me va a dar 100 mujeres. No que está mal tomarlo literalmente a veces las escrituras, yo no puedo tomarla literal así, porque está mal, debe entrar la prosperidad, que hablan estas iglesias falsas ahora. No está hablando en el sentido ese. Y sabemos que todas las cosas obran juntamente para bien a los que Dios ama, a los que según su propósito son llamados. Entonces todas las cosas que suceden en la soberanía de Dios obran conjuntamente en el plan de Dios según el propósito que Dios tiene a aquellos que ha llamado, pero siempre es para bien, aquellos que aman a Dios quieren recibir. Entonces operan todo de acuerdo a lo bien. Entonces, ¿qué dice? Las promesas son para esta vida. Hay promesas que sí son para esta vida, las podemos tomar, pero no como perlita así, toda esta perlita la aplico en mi vida, no, y por fe. La verdad no es una cajita de sorpresa, así que un librito que yo pueda abrir y como un horóscopo. No, pero sí hay promesas que Dios ha hecho a nosotros, ¿no? Fíjate cuando Salomón, en 1 Reyes 7:11, le pide sabiduría y Dios le dio sabiduría. Él buscó la piedad, ¿qué Dios que le dio? La sabiduría, ¿qué más?
y riqueza. Fíjate que provechosa también para esto. No vamos a vivir como Él, sino que Dios nos da riqueza, porque no podemos poner la mente así. Salmo 84:11 dice, porque sol y escudo es el Señor Dios, gracia y gloria como el Señor, no quitará el bien a los que en lo que integridad andan. Entonces fíjate que Él le quiere bien, no quiere mal para vosotros, también dice en otra parte, ¿no? Entonces son provechosas para esta vida aquellos que procuran hacer el bien para Él. Y Pablo mismo había dicho, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea el presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Entonces en este mundo, o sea, de este lado del sol, nosotros tenemos promesas. Dios te ha prometido también que no le va a faltar pan al justo, y hay promesas que siempre están vigentes. Entonces una vida que agrada a Dios, o sea, mientras la pongamos en práctica, hay promesas que Dios promete, bueno, si haces esto, va a suceder esto, bajo una condición. La salvación no, la salvación sabes que el hombre no contribuye solamente con su pecado, pero es la misericordia, la gracia de Dios, nada más para la fe, el arrepentimiento que viene de Él. Pero a ver si se pudo entender, el ministro de Dios entonces debe enseñar estas cosas. Primero de nutrirse, enseñar la palabra de Dios, que ya ha sido revelada, contratar las falsas herejías, el error, no solamente ser un apologista de la fe, sino todo el consejo de Dios. Debes nutrirse durante toda la semana, y evitar enroscarse en muchas de esas fábulas profanas que otros quieren enredarse, porque no se pierde tiempo. Yo conozco pastores que se enroscan ahí en el Facebook y tienen sus teologías ahí, vamos a decir, y pierden tiempo combatiendo cosas así, que entre ellos que acarrean solamente disputas porque no nada, porque solamente el Espíritu de Dios, predicándole con el Espíritu de mansedumbre, quizás Dios, o sea, le dé arrepentimiento. Pero deben de ocuparse de esto, ¿para qué? Para después poder ir al gimnasio de Dios, o sea, que poder ejercitarse, porque si no se nutre en el gimnasio, de que viene de entrenar de gimnasio, no va a poder ser un atleta, vamos a decir, de poder ejercer bien en la vida diaria, porque no se ha nutrido de la palabra de Dios. Cuando vengan las cosas ojo, no estamos diciendo, a ver si se puede entender, que no van a venir problemas y sufrimiento. ¿Se puede entender lo que quiero decir? Lo que quiero decir es que yo con el alimento y el entrenamiento, yo voy a poder soportar o avanzar ante esas cosas que me vienen. No es que yo con esto yo le voy a decir, fuera a gozar con fuera espíritu de sufrimiento y se va, sale con y se va. No, que yo voy a tener que enfrentar con esas cosas, pero yo voy a estar nutrido, voy a poder soportar, voy a poder aguantar. Mi mente no va a estar así porque mi mente, por lo menos la coraza, o sea, porque en esa época se usaba una armadura, y si yo no estoy bien nutrido, ¿qué sucede? La armadura me va a pesar, porque no voy a tener la fuerza espiritual para poder levantar ni siquiera la espada del espíritu, y la espada del espíritu no se la levanta con un brazo de carne. Vos tenés que tener un músculo espiritual para levantar la espada del espíritu, y si no te alimentás es muy posible que ni siquiera puedas responder, cuando digo esto, cuando alguien te dice algo, correctamente. ¿Con qué? Con la espada, dar una respuesta a lo que querés. ¿Por qué no solo respuesta, sino vivir? No sé si se puede entender. Cuando quise hablar un poco de esto del gimnasio de Dios, quise hablar un poco también de esto, en el sentido fue como un ejemplo, una alegoría para poder entenderlo. Me debo alimentar bien y nutrirme bien, para después cuando vengan esas pruebas, esos pesos, esas cargas que vienen así, para el fin es fortalecerme, parecerme más al Señor, porque esa es la idea, que me fortalezca en el espíritu y me haga fuerte. No voy a poder, porque no me alimenté correctamente. Y los problemas, el gimnasio va a seguir seguro. Lo que sucede es que no va a estar alimentado. Eso es lo que va a parecer. No sé si puedo entender. Voy a cerrar. Vamos a agradecemos porque podemos entender que el ministerio nuestro es nutrirme de la palabra de usted, alimentarme bien el espíritu, llenarme, para poder darle a aquellos que vienen a recibir su palabra, que ellos deben entender también que deben nutrirse ellos también de lo que reciben de acá, pero también durante la semana deben nutrirse aparte para que sean fuertes espirituales
y después cuando usted nos mande, porque individualmente nos manda, nosotros o más conocido nos pasa por el fuego o las tribulaciones, no vamos a poder soportar. Así que podamos ingerir, como dice el profeta, tragar sus palabras, porque no solo de pan vivirá, también dijo el Señor, sino de toda palabra que sale de Dios. Debemos nutrirnos para poder estar fuerte en ese día de la prueba, porque sabemos que usted va a estar en todo momento, incluso cuando pasemos por las aguas. Así que le pedimos, Señor, que usted nos esté dando, Señor, el maná necesario todos los días, y que nosotros seamos obedientes para ir a recogerlo, porque ese maná o ese alimento, esa nutrición servía para un día solo. Yo no me puedo alimentar con el maná para un día de hoy, porque ya de mañana ya no me sirve más. Amén.